Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el profesor Carlos Alberto Bernal Beltrán y tocaremos el tema acerca de lo que son los sistemas numéricos, binario, octal, decimal y hexadecimal. Los sistemas digitales desempeñan un papel tan destacado en la vida cotidiana que el actual periodo tecnológico se conoce como era digital. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que hoy en día se utilizan, pues, todo lo que son los sistemas numéricos, en especial los que ya mencioné en las computadoras. Una característica de los sistemas digitales es su capacidad para manipular elementos discretos de información. Todo conjunto restringido a un número finito de elementos contiene información discreta. Ejemplos de conjuntos discretos son los 10 dígitos de las decimales, las 26 letras del alfabeto, los 52 napes de la baraja común o de las 64 casillas de un tablero de ajedrez. Esto en sí es un conjunto. Igual vamos a ver lo que son los conjuntos del binario, del octal y del hexadecimal. Aquí tenemos un ejemplo de números decimales como pues se van separando por centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas, milésimas, la parte entera, la coma o el punto y la parte decimal. Las primeras computadoras digitales se usaron para efectuar cálculos numéricos. En este caso, los elementos discretos que se usaron fueron los dígitos. En término digital, surgió de esta aplicación. En un sistema digital, los elementos discretos de información se representan mediante cantidades físicas llamadas señales. Las más comunes son señales eléctricas como voltajes y corrientes. ¿Sí? Es muy importante que se vea todo lo que es el sistema binario desde el punto de vista pues electrónico, porque al final los unos es una pequeña carga y el 0 pues es la nula carga, como podemos ver en esta imagen. Podemos ver que ahí el número 1 representa que hay un voltaje, que regularmente viene siendo como unos 5 volts. El 0 pues no representa nada. Y vemos que ahí los dos siguientes unos son dos pulsaciones. Entonces ahí se ha formado un primer dígito binario, que es el 1011. En casi todos los sistemas digitales electrónicos actuales, las señales emplean solo dos valores discretos, por lo que decimos que son binarios. Un dígito binario llamado bits, o sea, binary digit, tiene dos valores, 0 y 1. Los elementos discretos de información se representan con grupos de bits llamados códigos binarios. Como podemos ver, ahí tenemos un valor continuo y un valor discreto, ¿sí? Regularmente nosotros conocemos el valor continuo de una corriente como la corriente continua de, por ejemplo, la electricidad que tenemos en nuestra casa, el voltaje continuo. Y el voltaje discreto es aquel que se va midiendo a través de pulsaciones. Este tipo de voltaje lo utilizan mucho las computadoras, como podemos ver. Ahí tenemos el discreto, que son única y exclusivamente pulsaciones, ¿sí? Los elementos discretos de información se representan con grupos de bits llamados códigos binarios. Por ejemplo, los dígitos decimales de 0 a 9 se representan en un sistema digital con un código de 4 bits. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un byte, 8 bits, ¿sí? Y tenemos pues un ejemplo que es el 01, 01, 10 y 11. El sistema de numeración decimal consiste en una serie de dígitos decimales. Se tomó la decisión de usar 10 como base para exponenciación porque estamos usando números decimales, es decir, base 10. Es una de las más importantes, al igual que la base 2, la base 8, base 16, binario, octal, hexadecimal y así respectivamente. O sea que definición de base es el número diferente de símbolos que se pueden usar en un sistema de numeración.
Aquí hay algunas cosas muy importantes que quiero recalcar. Una, que nuestra medida en la informática, en los sistemas computacionales, es muy importante mencionar que todo sistema inicia siempre a partir del 0. Un sistema decimal es a partir del 0, del 0 al 9. Ese es nuestro primer conjunto decimal, ¿sí? No es del 1 al 10 porque realmente el 10 ya es la representación de un 1 y un 0. Por eso es que siempre en el lenguaje de programación que ustedes consideren de su preferencia, manejaremos el 0 como el primer espacio y el 9 como el último. El sistema de numeración binario es un sistema de numeración posicional de base 2 que se usa principalmente en el campo de las tecnologías de la información. En concreto, los ordenadores actuales usan el sistema binario para codificar la información, ya sean números enteros o números reales, tanto positivos como negativos o caracteres alfanuméricos. El sistema binario tiene únicamente dos símbolos, el 0 y el 1. ¿Sí? Eso es un bit, el 1, el 0 es otro bit y ahí tenemos 8 bits que forman un byte. El sistema base 8, es decir, con tan solo 8 dígitos posibles, del 0 al 7. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es el octal y el siguiente es el binario. Observen bien, es importante colocar el número 8 y el número 2 como la base para que represente un 0 octal o un 000 binario. El sistema de numeración hexadecimal consta de 16 dígitos diferentes. Aquí es un planteamiento diferente, porque tenemos del 0 al 9, pero como el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 no pueden ser representados con el 1 y con el 0 y así respectivamente en cada letra, se implementó un conjunto de letras de la A al F. Es muy común y es un sistema muy utilizado en la programación, ¿sí? Porque con esto podemos nosotros referirnos a posiciones de memoria pues bastante grandes simplemente con utilizar las letras, ¿sí? Entonces tenemos del 0 a la F, la A es el 10, el B es el 11, el C es el 12, el D es el 13, el E es el 14 y el F es el 15. ¿Sí? Vemos aquí el ejemplo. Nuevamente tenemos aquí el 0 como inicial y el 0 como hexadecimal. De aquí hasta el 9, ¿sí? Y en el caso del hexadecimal, que es hexa, se corre hasta la letra F, que es el número 15. Acá tenemos ya la base numérica, que es binaria, y ahí tenemos el número 2, el octal el 8, el decimal el 10 y el hexadecimal el 16. Dígitos empleados. Tenemos el 0 y el 1 en el binaria, cantidad total de dígitos 2. Dígitos empleados en octal del 0 al 7 y son 8 dígitos en total. En el decimal es del 0 al 9 y tenemos 10 dígitos en total. Y en el hexadecimal tenemos 16 dígitos empleados del 0 al 9 y de ahí el A, B, C, D, E y F. Y acá tenemos ya un ejemplo de la correspondencia o conversión que tiene cada número y la representación que ésta tiene. Por ejemplo, tenemos el 0, pues implícitamente sabemos que todos son ceros, pero vamos viendo cómo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 todas son similares, ¿sí? Hasta allí. ¿Por qué? Porque ya en el sistema octal ya cambia. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema, que son las conversiones entre octal, hexadecimal y binario a hexadecimal, o viceversa, o inclusive entre octal o binario,
o binario o hexadecimal. Todo ese tipo de conversiones veremos en el próximo siguiente tema para ver por qué octal en la posición número 8 de decimal es 10. Pero ojo, desde ahorita les recuerdo, no se debe de leer como 10 octal ni como 11 octal. Debe de ser como en el binario. Ejemplo, les digo yo, tenemos el 9 decimal, que en binario es 1001 binario. En octal es 11 octal y en hexadecimal es 9 hexadecimal. Eso lo vamos a ver más adelante en las conversiones. Muchas gracias, hasta pronto.